Bien, vamos a comenzar con esta clase. Bien, vamos a comenzar una clase un poquito disfrutando la bulla. No sabía que había la bulla, si no pido esta clase, pero ya estamos acá, así que vamos a hacer parte de la clase de esa bulla que está. Me toca ver hoy día la parte de programación básica. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver hoy día son la segunda clase de algoritmos que habíamos visto en la primera clase. La primera clase habíamos visto que teníamos dos tipos de algoritmos: aquellos que son hechos para que las personas los ejecuten y aquellos que son hechos para que las computadoras los ejecuten. Aquellos que son para que las personas los ejecuten ya hemos visto y ya hemos desarrollado un ejercicio. Entonces, ahora vamos a ver cómo vamos a hacer para interactuar con la computadora para que la computadora nos ayude a resolver los problemas que vamos a plantear. El algoritmo, para que sea desarrollado por las personas, por las computadoras, tiene una connotación un poquito mayor. Que tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros ejecutamos algoritmos como personas, simplemente leemos la lista y ejecutamos paso a paso lo que tenemos pendiente, ¿no? Uno por otro, por otro. Pero cuando tenemos ya un dispositivo intermedio que nos ayuda a resolver nuestros problemas, entonces es donde entra a tallar el otro esquema. Este esquema para desarrollo por la computadora tiene siempre un desarrollo que es la lámina. Tiene una entrada, un proceso y una salida. Todos los dispositivos que nosotros tenemos, inclusive los smartphones que nosotros usamos, funcionan así. Las computadoras que tenemos funcionan así. Si no, hagamos una memoria. Nosotros utilizamos un dispositivo móvil, por ejemplo, y queremos solicitar, no sé, vamos que tengamos un problemita que nos indica si que en la zona existe algún restaurante para ir a almorzar. Hay aplicaciones que me lo pueden decir. Entonces yo interactúo con el dispositivo y digo, ingreso donde quiero más o menos estar o con quiénes estoy. Me hacen una pregunta, ¿cuántas personas? Porque el GPS me dice dónde estoy, ¿no? Entonces agarro y digo ya, aceptar. Ahí, ¿qué cosa hice? Yo le di datos de entrada a la computadora para que la computadora procese. La computadora procesa, busca, dentro de la lista que tiene, me envía y me dice, mira, puedes tú almorzar en estos sitios, y me da una lista. Esa lista que me da es la salida, pero él hizo ya un proceso. Si ustedes se ponen a pensar un poquito, todo lo que hacemos con cualquier dispositivo funciona igual. Todo lo que hacemos con cualquier computadora funciona idéntico. Entonces, eso es lo que vamos a tener presente de aquí en adelante. Todo lo que vamos a hacer ahora lo vamos a pensar así. Tenemos que tener siempre unos datos de entrada, tenemos que hacer un proceso, y tenemos que tener una salida. Entonces, eso es lo que dice
Para esto también tenemos que tener presente algunas informaciones importantes, algunos datos importantes. ¿Qué cosa es, por ejemplo, un dato? Un dato viene a ser la parte mínima o la parte esencial que describe algún atributo de un objeto. ¿Qué cosa es un objeto? Cualquier cosa que nosotros veamos. Un plumón, una computadora, un escritorio, cualquier cosa que nosotros veamos son objetos o entidades del mundo real. Y cada entidad tiene sus propios atributos. Por ejemplo, yo tengo mi atributo que es mi nombre. Cada uno de ustedes también tiene su atributo que es su nombre. Cada uno tiene su edad, cada uno tiene su talla, su peso, etcétera, etcétera. Cada uno de esos valores que tienen las entidades se llaman datos. Son los datos que nosotros tenemos, ¿ya? Pero cuando trabajamos en la computadora no trabaja con un solo dato, sino que trabaja con una gran cantidad de información, que es para eso para lo cual fue creado. ¿Ok? Entonces sí. Vamos a suponer que lo que he puesto aquí en la pantalla es la memoria del computador. Estamos hablando ya de computadoras u ordenadores. La idea es que pensemos un poquito cómo es que la computadora funciona para que nosotros podamos proyectarnos y podamos saber qué cosas tenemos que hacer. ¿Ya? Las computadoras tienen memoria y tienen memoria pues para guardar información. Así como nosotros guardamos información en nuestra memoria, la computadora también hace algo similar. Entonces tenemos, por ejemplo, unas celdas de memoria. Cada una de estas, imaginémonos, celdas de memoria. Las celdas de memoria almacenan datos. ¿Ya? Entonces yo voy a decir, por ejemplo, que tengo ese número, 28. Ese número tiene, en ese momento cuando yo lo veo, no me dice nada. Lo quiero guardar en la computadora me separa celdas de memoria. Entonces vamos a separar esta de aquí, para ahí colocar el número 28. El número 28 ahora tampoco sabe qué cosa es. Ese 28 es un número. Entonces tiene que identificarlo. Nosotros tenemos que identificarlo para poder trabajar con él. Entonces a ese paso de memoria le damos un nombre. Nombre. Entonces ya la computadora sabe que ese número pertenece a un valor de edad. Entonces con ese valor, con ese identificador, ya yo puedo trabajar con la computadora. Dentro de la computadora yo puedo decir, mira, ahora le da sube de 10. Entonces la computadora sabrá que va de 10. Entonces, cuando la computadora trabaja con variables. Estos nombres, identificadores de datos, se llaman variables. Entonces, este es el concepto de la variable. Cuando estemos desarrollando, siempre vamos a trabajar con variables, siempre. ¿Ya? Entonces, yo podría tener así pues, diferentes tipos de variables. Eso es lo que más o menos he querido decir acá. Pero también tenemos que tener presente, por ejemplo, que existen tipos de variables. Los tipos de variables pueden
variables numéricas, y dentro de las numéricas tenemos las enteras y las decimales. Esas son ya aritmética pura. También tenemos variables de tipo cadenas o strings o textos. O sea, un nombre es un texto, una dirección es un texto, un string. Y también tenemos variables de tipo lógicas, que son verdaderas o falsas. Estas son básicamente las tres tipos de variables que vamos a manejar para desarrollar los programas. ¿Ya? Entonces, lo que sí tenemos que tener presente es lo siguiente, fíjense. Ya cuando empezamos a ver el tema de programación, un poquito para irnos hacia el lado de desarrollar programas, tenemos que estandarizarnos, tenemos que tener convenios de cómo vamos a hacer las cosas, porque la idea no es que cada uno haga la cosa que le parezca, sino que tengamos un orden para hacerlo. Entonces, para eso yo les voy a empezar a decir cómo es que hay cosas que deben de hacerlas. Yo no les voy a decir qué nombres le van a dar a las variables, pero sí tengo que decirles que les tienen que dar los nombres con letras minúsculas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, nombres de variables. He puesto ahí A, nota, sueldo básico, nombre, apellido paterno. Esas son variables. ¿Qué cosa le ven de similar o de característica a estos nombres? A un apellido. Sin separación, o sea, no tiene separación acá. Aquí no hay acentos, no hay caracteres raros, ¿ya? Entonces, así tenemos nosotros, cuando pensemos en variables, tenemos que nombrarlas de esa manera. Pues yo le digo, yo a ustedes no les voy a decir cómo las van a nombrar, ni qué nombre les van a poner, pero sí, que lo escriban correctamente. Y la variable me indica el valor que almacena, por eso lo estamos explicando acá, ¿cierto? Si yo pusiera esto así, ¿quieren que esto es verdad? Voy a hacer cualquier cosa, ¿no? Que empiece con E. Entonces, el nombre que le demos a la variable siempre tiene que ser el valor que está almacenando, la descripción del valor que almacena. Porque así, cuando yo veo el programa, yo sé qué cosa es lo que estoy haciendo. Porque tengo E, F, pues ya, no, solamente el que lo hizo lo entiende. Y no es así. Además de las variables, tenemos las constantes. Las variables, como su nombre lo dice, su valor cambia en el tiempo, ¿no? Puede variar en el tiempo. Pero las constantes, como el nombre lo dice, su valor nunca cambia en el tiempo de la. 3.1415 nunca cambia. Voy a ir a pedirles que se callen, ojalá que caigan casi. Un ratito, ¿ya? Sí, voy a ver si, ojalá me esperen un ratito. A ver si te ayudo. Entonces, las constantes son valores que no cambian en el tiempo.
Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar nuestros programas? ¿Cómo desarrollar el problema que compete? Básicamente, tenemos que seguir dos fases. Cuando estemos desarrollando un ejercicio, cuando tenemos que desarrollar un programa, vamos a seguir dos fases, que es el análisis de la situación y el diseño de cómo lo vamos a solucionar. ¿En qué consiste el análisis? Bien. ¿En qué consiste el análisis? El análisis consiste en descubrir o determinar los datos de entrada que yo necesito para solucionar mi problema. Si yo les plantease un ejercicio, un problema que diga, por ejemplo, quiero solucionar el problema de hallar el área de un triángulo isósceles. ¿Qué haría? ¿Se acuerdan de la fórmula de área de un triángulo isósceles? Base por altura sobre 2. Eso ya, pues, si no me acuerdo, pues lo buscaré, ¿no? Pero si yo tengo que solucionar ese esquema, base por altura sobre 2, ¿qué necesito para solucionarlo? ¿Cuáles son mis datos de entrada? Efectivamente, lo que necesito pues es esto que me va a permitir hacer el cálculo. Esos van a ser mis datos de entrada. Y lo que salga de acá va a ser el dato de salida. Y esto va a ser el proceso. Entonces, cuando yo hago el análisis, tengo primero que definir cuáles son mis datos de entrada. ¿Ya? Ojo, ¿no? El concepto es que los datos de entrada es todo aquello que necesito para solucionar mi problema. Todo lo que el input que necesito. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, está claro que es base en altura. Pero pueden proponer situaciones en las cuales pues, no sea, a veces sea el dato de entrada precisamente lo que uno espera, sino que, por ejemplo, si yo les digo, ¿cuáles serían mis datos de entrada si yo tengo que calcular la planilla de sueldos de una empresa X, donde se calcula en base al sueldo básico, una bonificación del 15% del sueldo básico y un descuento del 10%? ¿Cuáles son mis datos de entrada? Sueldo básico, pues el porcentaje podría ser un dato de entrada si yo diría que no sé el porcentaje. Yo te digo que es el 5%, yo ya sé que es el 5%. Es un dato fijo que se calcula en base al sueldo básico. Entonces, ese, por ejemplo, no sería un dato de entrada, porque es un dato que se calcula en base a un dato de entrada. El único dato de entrada sería el sueldo básico. ¿Entienden? Entonces, siempre lo que yo necesito para calcular algo, eso es mi dato de entrada. Y no lo tengo, lógicamente, porque el 10% ya lo tengo. Sé que es 10%. Si no lo tuviera dentro de la entrada, entonces, vamos a proponer un ejercicio que dice así: desarrollar análisis y diseño para la elaboración de un programa que calcule el promedio de 3 notas. ¿Cuáles son mis datos de entrada? O sea, pero dígame.
nota 1, nota 2, nota 3. Así hay que decirlo. ¿Ya? Exacto. ¿Y mirando salida? El promedio, ¿cierto? Ese sería el dato de salida. Entonces, ahí dice mi análisis. Ahí está mi análisis. Las tres notas, número 1, número 2, número 3, dato de salida, el promedio. Ahora, después tengo que hacer el diseño. El diseño ya es cómo lo voy a solucionar. Entonces, ahí viene ya lo que hemos visto en la clase pasada. La secuencia lógica de pasos que tengo que seguir para solucionar ese problema es mi algoritmo, ¿cierto? Entonces, mi algoritmo es el diseño de la solución que tengo que hacer. Fíjense entonces cómo sería el diseño. Primero inicio, después leer nota 1, nota 2, nota 3. 3. Calcular el promedio, que viene a ser la aplicación de la fórmula. 4. Mostrar el promedio, porque alguien lo necesita, es la salida. 5. Entrada, proceso, vamos a ver más adelante. Este es el esquema, todo. Entrada, proceso, salida. Ahora fíjense, este es el diseño perfecto, pero este es el diseño que me va a dar pie al programa que tengo que hacer en base a ese diseño. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí está, entrada, las notas, proceso, la fórmula y salida, el promedio. De acuerdo a lo que hemos visto desde el inicio de clase. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es una analogía. Vamos a ver, mira, yo tengo cómo debemos hacer la entrada en un lenguaje de programación que es el que vamos a utilizar. Vamos a utilizar un lenguaje que se llama Ruby. Este lenguaje de programación ha sido elegido porque es un lenguaje bastante sencillo. ¿Ya? Es bastante sencillo, no es muy exigente en la sintaxis. Entonces nos permite desarrollar ejercicios básicos como son los que vamos a desarrollar. ¿Ya? Entonces, vamos ahora a ver cómo vamos a hacer la entrada en Ruby, cómo vamos a hacer el proceso y cómo vamos a hacer la salida. Primero la entrada. ¿Cómo hacemos la entrada en Ruby? Ruby es un lenguaje de programación. Entonces, es como cuando uno está aprendiendo un lenguaje X, inglés, por ejemplo. Ahora vamos a hablar de inglés. Si queremos aprender inglés, ¿qué cosas necesitamos? Ya sabemos un idioma que es el español. Necesitamos un vocabulario, ¿cierto? El vocabulario, ¿qué cosa es? Es la palabra tal se escribe en inglés así. Se traduce, ¿cierto? Tengo ahora la otra palabra se traduce así. La otra así. Entonces, aquí en el lenguaje de programación también. ¿Cómo hago la entrada? Pues lo hago con este comando. Y ese comando es para hacer todas las entradas que yo quiera hacer cuando hago un programa. Entonces, en el lenguaje de programación Ruby, el comando que me permite ingresar datos a la computadora, a mi programa, es este que está acá, es hex. Cuando la computadora empieza a ejecutar el programa, lee la primera línea y la ejecuta. La segunda la ejecuta y así, hacia abajo. Cuando se encuentra con un hex, se detiene. ¿Para qué se detiene? Para que yo ingrese algo. O sea, ya estamos interactuando. Ingreso algo por el teclado y le doy intro. Cuando le doy intro, eso entra a la computadora. Y como hemos dicho que todo lo que entra a la computadora se asigna a variables, como hemos dicho que todo lo que entra a la computadora se asigna por medio de variables, ¿no? Las variables son las que se almacenan en la computadora. Entonces se lo
o se llama alfanumérico, o sea, todo es así, texto. ¿Ya? Pero cuando yo voy a trabajar con, en este caso, con notas, por ejemplo, las notas son texto, son números. Yo necesito que son números, no son texto. Entonces tengo que convertirlo. Esto lo tengo que convertir a un número. Ahí es un número. Te puedo sumar esto con esto, es un número. Entonces, ¿cómo hago ese esquema de conversión automática cuando capturo el dato? Les dije que había que asignarlo a una, por ejemplo, yo asigno, por ejemplo, nota 1 tiene asignado el valor que venga por. Si lo dejo así, va a calcular el valor. Yo asigno hacia flotante. Flotante. El punto flotante. Entonces, todo lo que yo capture así, ya quiere decir que esta variable va a ser capturar la edad. Igual. Punto. Y es hacia integer. O sea, hacia entero. Es decir, que este es un número entero. Es decimal. Eso es lo que dice acá. Entonces, en nuestro esquema de entrada al proceso y salida, el lenguaje Ruby quedaría así. Son las variables que van a recibir los valores que yo voy a ingresar por teclado. Ahora pasamos al proceso. ¿Cómo vamos a hacer el proceso en este lenguaje de programación? El proceso, si se dan cuenta, implica todas las operaciones aritméticas que podemos hacer. Lo único que tenemos que tener cuidado acá es cómo escribimos los operadores aritméticos y el tema de jerarquía de operadores. Eso es aritmética pura. Cuando primero una suma, primero la potencia de una multiplicación y así sucesivamente todo el valor jerárquico que ya nosotros hemos aprendido en primaria. Entonces, todas las variables pueden ser operaciones aritméticas. Pues aquí, por ejemplo, existe el operador. Este operador que nosotros ponemos acá, este operador, se llama operador de asignación. ¿Ya? No se llama operador de igualdad. No existe operador de igualdad. Existe un operador relacional de igualdad. Quiere decir que se utiliza solo cuando comparo dos valores. Aquí no estamos comparando. Estamos asignando lo que está acá. Estamos asignando. Por ejemplo, si uno tiene asignado
los valores, los operadores de suma y división igual que cualquier operación aritmética. Este operador se llama operador definitivo. Si yo pongo, por ejemplo, ¿qué valor cree que se le asigna a valor 1? ¿Cero? No. Este es el residuo de la división. ¿Cuál es el residuo de la división? 0,5. No. 1. Ese sería la división. 1. Fíjense, esto 5, 2, 2, 4. Es el residuo de la división. Cuando yo coloco este operador, el valor siempre va a ser entero. Es decimal. Entonces, si yo coloco así, por ejemplo, ¿cuál va a ser el valor del resultado? 1. Si coloco así, 7. Pero ahora se utiliza para algunos ejercicios que vamos a hacer. Después tenemos otro operador que no está ahí, que es este de acá. ¿Cuánto vale letra? 8. Este es elevado al cubo. Este es 4 elevado al cuadrado. O sea, esta es la potencia. Doble asterisco es la potencia. Y por uno se debe poner. Y luego se coloca el valor de la potencia. ¿Perdón? Y luego se coloca el valor de la potencia. Casi. Entonces el proceso quedaría así como está. Y por último vamos a ver cómo hacemos la salida. La salida en Ruby también necesita un comando que le diga a la computadora que tiene que sacar un mensaje por la pantalla. Se utiliza el comando puts. PUTS y el mensaje. Por ejemplo, si yo pongo en pantalla va a salir hola. O sea que el programa cuando lo ejecute va a dar hola. ¿Ya? La salida para este ejercicio tendría que ser así. Put el promedio es igual. Fíjense que esto está entre comillas, ¿cierto? Todo lo que va entre comillas, el computador lo pone con lid, igual. Si no me equivoco poniendo promedio, cuando lo saque, cuando ejecute, lo va a poner promedio también. El mismo lo hace igual. ¿Qué cambia? Esta es la variable que es el cálculo que hemos hecho. Este es un valor numérico, ¿cierto? Porque hemos calculado nota 1, nota 2, más todo entre 3. Este es un valor numérico. Pero cuando la salida, quiero hacer una salida, la salida tiene que ser un valor textual, o sea, es como, es la inversa, ¿no? Que cuando ingreso un texto, cuando sale, también tiene que ser un texto. Entonces, pongo más ¿para qué? Para concatenar. Voy a concatenar, o sea, voy a unir dos cadenas. Una y dos. Pero como este número, como esta variable es un número, tengo que convertirlo a string otra vez. Así como convertíamos a flotante, si lo convertíamos a entero,
también di tu S lo convierte a string, tu string. Este string lo concatena y eso es lo que va a tratar. Entonces quedaría así, pero aquí están los quedaría más fácil. Pero ahora sí, entonces vamos a ver nuestro primer programa. ¿Qué cosas necesitamos para hacer nuestros programas? Necesitamos dos cosas. Primero, ¿dónde escribirlo? Primero necesitamos escribir el programa, ¿ya? Y después poderlo ejecutar, o sea, correr el programa. Y para eso necesitamos el Ruby para poder correr ese programa, ¿ya? Entonces, vamos a hacer nuestro primer programa, que es básicamente la transformación de lo que hemos visto ya en un programa real. Entonces le voy a pedir por favor que busque en sus computadores el programa que se llama los que ya lo vieron, por favor, los que ya vieron, aquí denle clic a estas cosas de acá. Todos los que están aquí, XXX, a todos, cierren todos. Tenemos planos. Lo que encuentran ahí es lo que hemos hecho en la clase anterior. Tengo que explicárselo paso a paso, por eso mejor ¿ya? Cierra nomás, cierra. Todo déjenlo en blanco. ¿Listo? ¿Vamos acá? ¿Sí? Por favor. Cierren todo. ¿Quién está así, Blanqui? ¿Todos tienen? Para los que no tienen, busquen por favor primero en el disco E, si es que está ahí. Porque los de ahora hemos tenido que instalarlo, pero ya quedamos bueno. Debe haber quedado instalado ahí. ¿Quién falta? A ver. ¿Tú faltas? Baja, no, ese no. Dale en el Google, busquen por favor así, no más armas, aquí está, ¿ven? El robots, fíjense esta versión que dice 6.64. 664, esta está acá.
La descargan y por favor, antes de instalar, aquí lo digo porque no se puede instalar directamente. Sí. Para que ustedes trabajen en su casa, ahí en la lámina final hay un link. Ese sí lo bajan en su casa y lo instalan, como lo vamos a instalar ahorita el otro. El Ruby ya está instalado, así que no hay problema. Sí. Ahí no se dan los. Sí, no, usamos solamente los. A ver, el que está instalando, por favor, ¿ya? ¿Bajaron? Sí, chiquito, siete. Ya, denle doble clic y lleguen hasta donde clic, ahí denle run. Ahí denle el idioma, el que quieras manejar ahorita. Ya, ahí, ya dale aceptar. Ya, cuando les pida dónde lo van a instalar, les aparece así: Save Program Files X86, no, más, ¿cierto? Ya. Deben de cambiar todo esto hasta aquí por N. Entonces debe quedar así: no, más, nada más. Y debe instalar, y todo por defecto. Ya, porque si lo quieren instalar en C no deja por cuestiones de seguridad. Pero en ese no está. ¿Listo? ¿Sí? A los que instalan, por favor, les va a salir actualizar, no actualicen. Deben cancelar eso de actualizar. Ya está, entonces fíjense, estamos aquí. Siempre cuando voy a hacer el programa, siempre primero tengo que tener mi página limpia, ¿no? Porque voy a empezar ahí a desarrollar. Entonces, vamos a empezar a desarrollar nuestro programa. Es importante darnos cuenta que cuando nosotros hacemos los programas, tenemos que pensar de que los programas vayan a interactuar con las personas. Y las personas deben de saber qué cosa es lo que tienen que hacer, ¿cierto? Porque cuando ustedes, por ejemplo, ingresan en su sistema de sus empresas, por ejemplo, no les aparece solamente un recuadro ahí y ustedes se lo quedan mirando, ¿no? ¿Qué será eso? Les dice así. Entonces yo ya sé que ahí tengo que poner el DNI, ¿cierto? Acá funciona igual. Entonces tengo primero darle un mensaje a la persona que sepa qué es lo que tiene que hacer y después recién capturar el ingreso, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Primero hacemos una salida. Entonces hacemos push para hacer nuestra salida por pantalla y luego pongo ingrese la nota 1. Eso va a permitir que salga un mensaje por pantalla. Y después ya le asigno el valor a la variable. Nota 1 es igual a x.1.
De esa manera yo voy a poder ingresar información de la nota. Quiere decir de que el computador, cuando encuentra un get, se detiene. Ahí se va a detener, pero antes va a decir, ingresa la nota 1. Entonces la persona sabe qué cosa tiene que hacer. Entonces la persona tiene que ingresar la nota 1, 18. Intro. Cuando le dé intro, lo que hace el hex, captura eso en texto, lo que hace el TOEFL lo convierte y de ahí todo eso se lo asigna a la variable nota 1. Entonces nota 1 ya tiene un valor. ¿Ya? Ahora, como ya estamos, adelante. Esto, entonces, lo copio, fíjense, solamente para ahorrar un poquito de tiempo. Este es nota 2, nota 3, nota 4. Hasta ahí es la entrada de datos. Hasta ahí es la entrada de datos. ¿Qué me falta? Proceso, salida. ¿El proceso cuál es? El promedio es igual a nota 1, a nota 2, a nota 3. Todo esto entre 3. Y la salida viene a ser esto, el promedio es igual a promedio. Es necesario dejar el espacio. ¿Dónde? Es necesario dejar el espacio. ¿Este acá? El de arriba. ¿O este de aquí? Los dos. No. Yo lo pongo así para que se vea mejor. Ordenado. Ordenado, para que vean que esta es la entrada, esta es el profesor y esta es la salida. Pero estos espacios no se toman en cuenta para nada. Solamente es por cuestión de visualización mejor. Fíjense, ahora, sí. ¿El promedio? ¿El nombre del promedio? Ah, esto de acá. Ya. Esto, cuando va entre comillas, en realidad puede ser lo que tú quieras que sea. Porque es un texto informativo. Entonces ahí yo si quiero lo pongo todo con mayúsculas, si quiero lo pongo con minúsculas, si quiero lo pongo es igual, pongo la palabra igual. O sea, eso es lo que tú quieres cada mensaje. Y eso es, mientras vaya entre comillas, puede ser lo que tú quieras. Claro, puedes poner igual a, como que igual a. ¿Todos estamos ahí? Bien, ya hemos hecho nuestro programa, pero ahora, ¿qué cosa hacemos cuando hacen ustedes un documento? Tienen que guardarlo, ¿ya? Cuando hacen un archivo Word, ya saben que si es punto .docx es un Word, ¿cierto? Cada archivo tiene una extensión, punto algo para saber, el computador sabe qué tipo de archivo es. Cuando hagamos el nombre de este programa, tenemos también que darle un nombre que más o menos nos indique qué cosa es, ¿no? Porque si pongo 1, 2, 3 o prueba 1, prueba 2, al final no sé qué cosa es esos ejercicios, ¿no? Entonces hay que darle también un nombre que me indique qué cosa es. Entonces yo lo voy a poner así. Calcular
promedio punto RB. Esta extensión RB le indica al computador que es un programa de tipo Ruby. Entonces, para hacer eso, yo le doy aquí donde dice archivo, files, vamos a llamar inglés, guardar como, y aquí le voy a poner la punto. Fíjense que no estoy dejando espacio tampoco en calcular promedio. Y lo grabo. Perdón, lo graban, busquen un sitio adecuado en MISPOE para grabarlo, para que después se lo puedan llevar o quizás directamente en su USB, ya ustedes vean dónde pueden identificar la carpeta de trabajo. Después de que termines, claro. Por eso lo grabas en un sitio, lo pueden rápido ubicar. En E siempre se graban los archivos de los alumnos. Entonces lo grabo. Yo lo estoy grabando, por ejemplo, en una carpeta en mí que tiene el código del profesor. Ese es el libro de hoy. Pongo salvar. Listo. Ya tengo mi programa listo para ejecutar. ¿Ya? Ahí está mi programa. Cuando le ponen salvar o save con este RB, ya el mismo procesador de textos se da cuenta de que es un programa Ruby, entonces lo formatea, ¿no? Le pone colorcitos, azulitos, rojos, anaranjados. Y eso ayuda después bastante para encontrar dónde pueden estar los errores. ¿Ya? El siguiente paso, ya hemos hecho el programa, ya lo visitamos, ya lo pensamos, lo visitamos, ahora tenemos que ejecutarlo, tenemos que probarlo. Para probarlo, tenemos que utilizar el Ruby, o sea, el Ruby es el intérprete que me permite ejecutar ese programa, porque ese es el que va a coger todas las sintaxis, va a leer línea por línea y lo va a ejecutar. ¿Ya? Entonces, para hacer eso, seguimos los siguientes pasos. Miren. Voy aquí, le dice ejecutar, y busco este que dice OpenCurrency. En otras versiones, si han instalado aquí otras versiones, no está ahí ese OpenCurrency, sino está en file o archivo y dice abrir en otra instancia. Y ahí está CMD. No, pero aquí arriba. no, lo que pasa es que este abrir en otra instancia es abrir un nuevo Ruby. Pero el otro dice la carpeta contenedora. Exacto, abrir la carpeta contenedora, eso es lo que tengo que buscar. Y CMD. Abrir carpeta contenedora, CMD. File, abrir la carpeta o archivo, abrir la carpeta contenedora, CMD. Y les tiene que aparecer esto de acá. Esto les tiene que aparecer. ¿Ya? Así, les tiene que aparecer esto. Tiene que aparecer la carpeta donde hemos guardado. Exactamente. Esta es la carpeta donde yo he guardado. Aquí a ustedes les aparece donde ustedes han guardado. ¿Ya? No es idéntico. Cada uno donde guardó, ahí le aparece. Por eso es abrir una carpeta contenedora, o sea, que donde está el programa. Entonces, para ejecutar el programa, ponemos la palabra Ruby, así. Ruby, espacio, y el nombre del programa. Ruby, espacio y el nombre del programa. Así como está acá. Yo le he puesto calcular un promedio, a lo mejor otra persona le ha puesto otro nombre, pues pongan el nombre que le puso al momento de grabar.
Ya, ahí. O sea, te abre donde está grabado el programa. ¿Qué es lo que necesitamos? Ahora tienes que ponerle Ruby y el nombre que le has puesto, porque tú le has puesto otro nombre. Tengan cuidado de poner espacio, porque cuando dan espacios a veces el nombre no lo reconoce. Por eso es que insistimos en el tema de no darle espacios al nombre. Bien, entonces una vez que le damos el nombre, ya le damos el intro, entonces empezamos a interactuar con la computadora. Dice, crece la nota 1, crece la nota 2, 15, crece la nota 3, 16. El promedio es esto que está acá. A ver. El error porque le he escrito mal. Claro, pues hay que tener cuidado cuando trabajas con estructuras municipales. Hay que tener cuidado con las a ver, algunos tips importantes. Ajá. A ver, a los que alguna vez les sale error, fíjense, tienen que saber ustedes solos tienen que saber solucionar sus problemas al momento de escribir. Cuando les salen errores es porque se han equivocado al momento de digitar algo, o sea, han hecho un error de sintaxis, ¿no? Entonces, fíjense, voy a modificar mi programa y a propósito voy a generar errores para que vean cómo los deben de solucionar, ¿ya? Miren, voy a generar el error. Punto.
A ver, atiéndame por favor, porque esto es importante, después no me estén preguntando. Cuando yo cometo errores de sintaxis, el programa me ayuda a solucionarlos. Tengo que saber interpretar el mensaje que me quiere dar el programa. Aquí, por ejemplo, dice, yo lo ejecuto y dice, aquí aparece primero el nombre de mi programa. Se llama calcular promedio. Dice 2.2. Y main, o sea, en el cuerpo principal del programa, define local value por método hex. Entonces, no está definida la variable o método hex. ¿Ya? ¿Pero dónde? En la línea 2. Entonces, si tú quieres ver mi programa, veo la línea 2, esta es la línea 2, y aquí está mi error. Porque no es hex, sino es hex. ¿Ya? Entonces le pongo hex, lo grabo y lo voy a ejecutar. Lo vuelvo a ejecutar. Y ahora sí ejecuta correctamente. ¿Ya? Puede ser que tenga otro error. O sea, por ejemplo, lo pongo así. Son errores comunes, ¿no? Ahí también dice, no está definida la variable método tú. ¿Dónde? En la línea 2. Pero tienes que buscar esa línea y ver dónde está el error. La sintaxis es importantísima, ¿no? O sea, yo les he dicho que es como si aprendiéramos otro lenguaje por otro lenguaje. Uno puede escribir las palabras como se le dé la gana. Tengo que tener cuidado con las sintaxis, tengo que escribirlas bien. Igual acá, tengo que escribirlas bien. Entonces, de esa manera ustedes pueden determinar cuál es el error, dónde está, para poderlo solucionar. ¿Ok? Profesor, una consulta. Cuando decimos, cuando dice tu F es para números enteros, ¿no es cierto? No, tu F para decimales. Para decimales. Pero incluye también, después si le pongo un decimal no al programa, igual va a calcular la variable. Sí. Si le pongo tú y ingreso un decimal, pero calcula por el número, Trunca el número entero. pero calcula No, los trunca. Truncar quiere decir quitar los decimales, solamente le importan los enteros. Así sea el punto 8, el punto 3, mezcla los decimales, le quita los decimales, lo trunca. Lo trunca. Bien, preguntas. ¿Sí? Puede ser que tenga una variable. Pero si tú quieres calcular el número de anoche o una casa, no se puede, es muy importante. Cuando son variables, son nombres de variables, son nombres de programas. Bien, en el aula virtual, por si acaso, en el aula virtual, yo les estoy publicando
esta guía, hay una guía de cómo programar, que es exactamente lo que hemos hecho ahorita, pero paso a paso. O sea, es gráfica, como es para que en caso de que quieran más, profundizar más, si no lo entendió, ahí con esa la sigue la guía y con eso van a poder desarrollar el mismo ejercicio. Es cierto. También les estoy poniendo uno que dice soluciones de operaciones aritméticas para que vean cómo se comportan las operaciones aritméticas en Ruby. Porque es importante tener presente que los números, cuando son enteros, pierden los decimales si es que hacemos divisiones, por ejemplo. ¿No? Por ejemplo, si yo pongo algo así, si yo pongo así, 9, 5, ¿cuánto tiene que ser? 1. O sea, los decimales se me perdieron. ¿Ya? Tengo que tener cuidado. Yo cuando hago eso quiere decir que necesito decimales. Son divisiones. Entonces, ¿cómo subsano ese tema? Colocando uno de ellos como decimal. Por ejemplo, y listo. La división ahí va a ser decimal. ¿También podría poner 9.0? También. Cualquiera de los dos. O los dos si quieres, pero no es necesario los dos. Uno de los dos. ¿Ya? Cuando son divisiones es donde sucede la pérdida de decimales, ¿no? Cuando son multiplicaciones, ahí sí no hay problema. Bien, vamos a hacer más ejercicios. ¿Sí? Falta la palabra rubio. Primero va rubio. Bien, hacemos otro ejercicio. ¿Ya? A ver, yo les he puesto ahí en el aula virtual también varios ejercicios, vamos a tratar de hacer varios. Para cuando les alcance. A ver, este ejercicio que está acá dice lo siguiente. Escriba un programa que permita calcular el área lateral, área total y volumen de una pirámide hexagonal regular, dados como datos el lado de la base, el lado, y el apotema de la pirámide, apotema. Use las siguientes fórmulas, que me dan las fórmulas. Entonces, este es un problema que tenemos que solucionar. Nosotros cuando vemos el problema, a veces nos ahogamos viendo el problema. Entonces decimos, pucha, está bien difícil ese problema. Pero en realidad ni siquiera hemos hecho el intento de solucionarlo. Lo que tenemos que tener presente es lo que estamos aprendiendo. ¿Cómo debemos de solucionarlo y enfrentar el problema nada más? Utilizando los mecanismos que les estoy enseñando. Entonces aquí yo les preguntaría, ¿cuáles son los datos de entrada? Altura. Fíjense que en el enunciado están claritos los datos de entrada. Dice, dados como datos, el lado de la base y el apotema. El lado de la pirámide y el apotema. Ahí dice en el enunciado. El enunciado dice claramente. Ahora fíjense. Cuando nosotros queremos determinar cuáles son los datos de entrada, ya hemos dicho, son lo que nos necesitamos para hacer el cálculo, ¿cierto? Entonces, por eso les decía ahora, si yo tengo el sueldo, y sé que se calcula en base, hay una bonificación que se calcula en base al sueldo, y después tengo un descuento que se calcula en base a todo el ingreso, entonces mi dato de entrada era el sueldo nada más, ¿cierto? En este caso, la altura no puede ser un dato de entrada porque es un cálculo que se hace en base al apotema y en base al lado que son los datos de entrada.
acá. Todos estos ya son valores que se calculan en base a datos de entrada ya definidos. ¿Ya? Entonces, el único inconveniente que podría ser acá es poder escribir correctamente estas operaciones aritméticas, que aquí están pues así indicadas, pero tenemos que seguir la sintaxis del lenguaje, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a hacer el programa. Para hacer un programa nuevo, aquí donde está su notepad, pone archivo 9 y le sale una nueva ventana, una nueva pestaña en blanco. Entonces empezamos a desarrollar. Primero metemos de entrada, después mi proceso y después me salí. Entonces metemos de entrada, put, ingrese, el lado. ¿No? El lado de la base. El lado de la base integral final. Perfecto. Después, dado. Ya. Voy a explicarlo ahorita. A ver, hay una pregunta muy importante que dice, ¿debo de ponerle acentos acá? Sí, porque nosotros pues, tenemos que tener la ortografía buena, ¿no? Pero ¿qué pasa si le pongo acento ahí? Fíjense lo que sucede, ¿ya? Primero, miren, voy a hacer esto, voy a grabar, guardar como, voy a poner acento aquí, voy a ejecutarlo, así no está bueno, para que vean que no está. Ruby, mira. ¿Qué sale este error? Sale este error en la línea 1. ¿Por qué? ¿Perdón? Por el carácter. Claro, por el acento. Cuando yo acento, tiene una mayor cantidad de... No, lo que pasa es que cuando trabajamos aquí en este compilador, o sea, en este programa Ruby, perdón, en este Notepad, lo que estamos haciendo es trabajando con el alfabeto americano. Entonces, en el alfabeto americano no existen las tildes, ni las señas, ni caracteres especiales. Entonces me dicen que hay un problema de caracteres ASCII de los Estados Unidos. Entonces, para evitar ese problema, porque a algunos les va a salir, porque de todas maneras están acostumbrados a poner los acentos y también, entonces tenemos que solucionar ese problema colocando un comando especial al inicio del programa que es el siguiente. El código UTF-8. Entonces, voy a ejecutarlo de nuevo. Ahora sí, sale como acento. Ahora sí debe ser caliente. Entonces, como buena práctica, hay que poner esa línea primero para que nos evitemos cualquier problema de tipo ASCII. ¿No voy a decir? Es numeral. Es un comando, así debemos de escribirlo. Es un comando interno del compilador. Para evitar problemas de ASCII. Eso sería solamente cuando se usan los acentos y las palabras las señas. Pero si en todo caso no se puede usar, si no vas a usar los acentos, si no los usas, no lo pongas. Pero si por ahí basta que pongas uno y ya te sale la razón. No afecta el resultado. No afecta en nada, no es solamente para escribir. Sí. Bien, entonces tenemos el lado de la base. Vamos a seguir con el ejercicio. Ahora,
la altura, ¿no? Bueno, el apotema. El apotema de la pirámide. Apotema. Esa es mi entrada. Esa es mi entrada. Ahora vamos a empezar a hacer los cálculos. Aquí dice que es la raíz cuadrada del apotema al cuadrado menos 0.75 por el lado al cuadrado. Entonces, la altura es igual a, vamos a ver así, apotema al cuadrado menos 0.75 por el lado al cuadrado. Todo esto tiene que estar elevado a, perdón, hay que sacar la raíz cuadrada. Sacar la raíz cuadrada, yo tengo dos maneras de hacerlo. Puedo poner así, o lo puedo llevar a la 0.5, ¿no? O sea, puedo poner aquí así, o puedo poner al final el que todo esto está llevado a la 0.5. De momento. Vamos a dejar así. Puede colocar anterior más para colocar la función. Ya. Más pero puede ser mejor. Ya, muy buena pregunta. Esto de acá, cuando nosotros empezamos a trabajar con el lenguaje de programación, el lenguaje de programación ya tiene inmerso internamente muchas funciones que nosotros solamente lo que tenemos que hacer es utilizarlas. Entonces, para utilizarlas tenemos que llamar al contenedor que está dentro del programa que obtiene esa función. Entonces, Mac es ese contenedor. Pregunta, ¿y esos contenedores están dentro de la información que ustedes están brindando para poder tener en consideración los Los comandos. No, eso tienen ustedes que ubicarlo si es que es necesario. Pero me imagino, profesor, que hay una lista o un editable donde contiene todas las operaciones. Así de grueso. No, al menos las principales, ¿no? Matemáticas, Así de grueso. Yo les dije desde la primera clase que yo les voy a enseñar solamente lo que ustedes necesitan saber. Si quieren saber más, libros, internet, o sea, hay muchas herramientas. Pero, o sea, podríamos, por ejemplo, leernos cómo elevar el cuadrado. Correcto, esa es la mejor manera. Esa es la mejor manera. Claro, si necesitan más, ya ustedes mismos tienen que investigar. Ese es un tema también que tienen que ir cultivando, el tema de la investigación. Pero yo les, como le dije acá, yo acá les doy lo que van a necesitar. Entonces, y ese segundo recurso de más para poder calcularlo, para lo que estás solicitando, para poder calcular la altura, es un código de una fórmula o algo. Es una fórmula que está en el fichado. Esa palabra es una fórmula. No, lo que me va a retornar ahí es la raíz cuadrada, en lo que yo pongo entre paréntesis. Sí. Claro.
O sea, si no le hubieran puesto el MAT y trabajáramos solo con operadores, 0.5. Por multiplicar eso por 0.5. Claro, eso significa elevar a la 0.5, que es igual que raíz cuadrada de 5. Si quisiéramos sacar, por ejemplo, la raíz cúbica, Pero esa es otra cosa. Para eso puedes utilizar otra forma. La raíz cúbica es una de 10. Si la raíz cuadrada es a la 1/2, la raíz cúbica a la ¿cuánto es? A la 1/3. Entonces se tiene que poner elevado a la 0. No sé por cuánto es un tercio. pero podemos poner así como ya Ese QRT solo se usa para raíz cuadrada. no, como lo que puso la pizarra, 1 entre 3.0. Claro, también puedo poner 1 aquí. Y también para evitar de poner el. O sea, por ejemplo, si este es a la 1/2, elevado a la 1/2. O sea, hay varias maneras, ¿no? O sea, ya podemos jugar con distintos tipos de cosas. Y este lenguaje, la verdad que tiene complejidad, sino que usamos lo que necesitamos. Bueno, seguimos. Esta es la altura. La altura define el área lateral. Área lateral. El área lateral es 3 por el lado por el lado entero. Área lateral. El área total es igual al área lateral más lado cuadrado por 1.7321 por 6.0. El volumen es el lado entero. Todo esto por altura entre el área lateral es igual a área lateral el área total es igual a área total el volumen es igual a volumen
A ver, de ahí lo reviso, no lo resuelvo y lo reviso. A ver, con el horario Celsius,
grados Celsius, o Fahrenheit, mejor dicho. Una temperatura Celsius puede ser convertida en una temperatura Fahrenheit de la siguiente manera. F, que son los grados Fahrenheit, es igual a 9 quintos de Celsius más 22. Entonces, ¿cuál es el dato de entrada? Los Celsius. Y de salida, los Fahrenheit. Entonces, vamos a ver el aquí. Los datos Pues empezar con los cuales 24 grados Celsius son 93.2 grados Fahrenheit. ¿Cómo se realiza una cantidad de horas en día? Las actividades son las que realiza en una cantidad de horas en un día. ¿Sabes? Consume su cuerpo en una cantidad de horas en un día. Sabiendo que las actividades son dormir y estar en reposo. O sea, que necesitamos las horas que están en dormir y las horas que están en reposo. Y de ahí ya nada más, porque el resto es relación. Relaciones dice 1.08 cuando está dormido y 1.66 cuando está en reposo. Pero dice por minuto. Pero dice por minuto, exacto. Entonces, si ingresamos las horas, si ingresamos el tiempo en horas, tenemos que multiplicarlo por 60, así es, para hallar los minutos y de ahí multiplicarlo por el factor. Entonces, vamos a desarrollarlo. Archivo nuevo, volume, entonces, puts, crece el número de horas de actividad dormida. Dormir es igual en actividad reposo, entonces reposo es entrega.
Entonces, calorías dormir viene a ser dormir, que son las horas de dormir, por 60 por 1.08. Calorías, reposo es igual a reposo por 60 por 1.66. Entonces, el total de calorías es las calorías de dormir más las calorías de reposo. El total de calorías consumidas son iguales a total calorías